campeona de Europa, Sí. ¿no? ¿Y qué se te pasa por la cabeza en ese momento, después de tanto esfuerzo? Entro en el punto de mira, ¿no? En la dinámica de selección. Y el verano siguiente, cuando pues llega el nuevo seleccionador, Ambros Martín, y me llama para esta primera convocatoria, ya digo, esto ya es más importante. Ahí ya vas de primera opción, ¿eh? Lo lucho mucho. O sea, yo entrenando busco ser la mejor, busco ser la mejor compitiendo. Y al final sé que la decisión ya no es mía, es del entrenador. Pasaron las navidades y ya es que no perdíamos un partido. Y venga a ganar hasta llegar a final de temporada. Y bueno, pues nos metimos en la final de la liga. El llegar este verano allí fue como, ¡buah! ¡Qué pasada lo que estoy viviendo! ¡Qué guay! O sea, las condiciones que se te presentan en estas ligas que te he dicho antes, es que literalmente yo me sentía... ¿Tú crees que mentalmente estarías en la misma posición No, yo estoy segura sin que no. psicóloga que con? No, yo estoy segura que no. Y yo creo que al final es algo en lo que tú tienes que confiar y creer, porque si no, evidentemente no te va a servir. Sed bienvenidos al 8º capítulo de Detrás de la Fórmula, un espacio donde conoceremos y hablaremos con diferentes personas para que traten de explicarnos qué es el éxito. En el capítulo 4 hablamos sobre un deporte en el que hay que juntar una pelota con las manos. Este era el baloncesto, pero como sabéis hay muchos más. Entre ellos, uno que en España, tal vez para la opinión generalizada, pase un poco desapercibido, es el balonmano, donde tenemos a las guerreras y a los hispanos, jugadores que nos han traído muchísimas alegrías. Y hoy tengo la inmensa suerte de presentaros a una de estas guerreras. Con nosotros, Danila Sodelgado. Bienvenida, Danila. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Bien? Muy bien. Ahora ya más relajada, ¿no? Fuera de temporada, Sí, ahora sí, que sí. ya ha terminado todo. Sí. Bueno, pues para empezar un poco, una pregunta que siempre hacemos, que nos gusta saber sobre los invitados, para conocerlos un poco más, para que la gente también pueda meterse un poco más dentro, es ¿quién es Danila, la persona, y quién es Danila, la deportista? Si hay algún tipo de diferencias entre lo que se puede ver en el terreno de juego y lo que se puede ver fuera, ¿no hay? Cuéntanos un poco. Pues bueno, la verdad que es la primera vez que me hacen esta pregunta y yo creo que sí que puedo encontrar muchas diferencias entre la Danila persona y la Danila deportista. La primera de ellas es que yo fuera del campo soy una persona muy extrovertida, muy dada a hacer planes, muy sonriente, risueña, y dentro del campo soy todo lo contrario. Siempre me han dicho que tengo un semblante muy borde, pero bueno, yo al final considero que soy una jugadora muy seria, me cuesta mucho celebrar, me cuesta mucho ser expresiva en el sentido positivo de la palabra. Y eso, esa es mi diferencia más grande. Vale, o sea, sí que es verdad, bueno, diríamos, ¿no? Eres jugadora profesional, claro, lo que te gusta que se vea en el campo es esa profesionalidad, ¿no? Al final, después de tantos años entrenando, tantas competiciones distintas, partidos distintos, al final, pues, el que quiere ser profesional tiene que tener ese carácter profesional, ¿no? Sí. Digamos. Es verdad que, bueno, se meten mucho conmigo, mis primos y mis hermanos sobre todo, diciéndome que a ver si sonrío un poco cuando meto un gol. Pero yo creo que sí, que me tomo la profesionalidad muy en serio y al final pues me hace ese carácter un poco más distante. Bueno, también será una de las principales razones por las que hayas llegado a donde has llegado. Entonces, ahora para saber un poquito y poner en contexto quién eres ahora, dónde estás ahora, quiero que echemos la vista atrás y nos vayamos a los inicios. Porque yo sé que tú no empezaste con el balonmano, ¿verdad? No, yo empecé siendo futbolista y ese era mi objetivo principal, ser futbolista. Y empecé a jugar a fútbol desde que tenía 3 años y estuve jugando hasta los 11 o así. Y bueno, al final mi familia es una familia muy futbolera, mi madre, mi padre, mis hermanos todos han jugado y juegan a fútbol y bueno, ahí empecé yo. ¿Y cómo haces ese cambio? ¿Cómo dices, después de tantos años jugando a fútbol, decides probar con el balonmano, que tal vez no es un deporte tan habitual? Pues mi motivo principal era mi grupo de amigas del colegio de entonces, todas hacían balonmano
Y bueno, pues yo decidí que me iba a apuntar pues por pasar más rato con ellas, porque a mí el balonmano no me gustaba nada. O sea, yo disfrutaba mucho estando en el banquillo, estando de cháchara con mis amigas, pero vamos, de todo menos entrenar. Y bueno, pues llegó un momento en el que tenía que decidir porque tenía que compaginar muchas cosas y mis padres no llegaban a todo. Entonces me hicieron elegir y yo elegí el fútbol. Pero me convocaron a una concentración de la selección aragonesa. Y bueno, yo ahí ya dije, bueno, a lo mejor pues no se me da mal. Si me han llamado, ¿no? Sí, si me han llamado, pues algo sabré hacer. Y pues decidí dejar el fútbol y quedarme con el balonmano, tras mucho insistir del director técnico de mi club de entonces. ¿Qué club era? El Balonmano Colores. Ahí es donde estás tus primeros años de vida en el balonmano, ¿no? Por así decirlo. Sí, eso es. ¿Qué recuerdas de esa etapa del Colores? Pues todo lo que recuerdo es positivo y muy bueno. O sea, yo al final empecé a jugar y terminé de jugar prácticamente con el mismo grupo de amigas. Y bueno, pues se sentía un ambiente muy familiar, tanto con los padres, la directiva del club, evidentemente mis compañeras que a día de hoy pues muchas de ellas siguen siendo mis amigas. Y bueno, pues a mí es un momento vital al que me encantaría volver, la verdad. Era muy, 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 muy feliz y me lo pasaba súper, súper bien. Y me gustaba muchísimo el balonmano ahí. Vale, y claro, te quiero preguntar, porque sí que es verdad que aquí en Zaragoza siempre se ha oído mucho a dominicos. Sí. Quizá a Colores no tanto, pero sí que es verdad que sumasteis bastantes campeonatos de Aragón, ¿no? Sí, así es. Yo creo que Dominicos al final es un club que tiene muchísima historia y pues evidentemente es uno de los más asentados de Zaragoza. Pero bueno, el Colores empezó como un proyecto de integración social, no sé muy bien cuándo, 2008, 2009, incluso antes puede ser. Y yo creo que al final se fue cohesionando hasta crear un grupo que era competitivo de verdad, como fue el de mi año y el de un par de años más. Y bueno, como tú dices, pues sumamos muchos campeonatos, subcampeonatos, conseguimos ir a sectores a nivel nacional. Y bueno, sí. Porque ¿cómo funciona, para que la gente pueda entender un poco, las categorías base en balonmano, cómo funcionan? ¿Son ligas regionales? ¿Hay ligas nacionales? En balonmano base la liga es regional, o sea, tú juegas a nivel Aragón, un campeonato de Aragón. Y bueno, cuando se termina el año de temporada, se juegan las finales y se determina, bueno, quién es el campeón, subcampeón, y dependiendo de las plazas que otorgue la selección española de balonmano, se juegan los diferentes sectores que se juegan en términos más reducidos. Creo que en baloncesto, en fútbol, creo que sigue un poco la misma sistemática. Y bueno, a partir de esos sectores nacionales también se denominan unos campeones, que luego se pasa a jugar una fase final, que es el campeonato a optar al título de mejor club a nivel nacional. ¿Hasta dónde has llegado tú con el Colores? Bueno, yo he llegado a jugar solamente sectores y a quedarme pues eso entre los 4 primeros de esa competición, más reducida antes de llegar al top 8, que se le llama, ¿no? Que es la fase final de los campeonatos. Vale, ¿y hasta qué años estás en el Colores? Pues mira, yo empecé a jugar en Colores con 9 años y estuve hasta los 17 para cumplir 18, es decir, cumplí todas mis etapas de mi categoría base en Colores. Y llega un momento que te vas del Colores, ¿y a dónde te lleva la vida? Pues yo, o sea, nunca me hubiese querido ir, pero bueno, al final la vida te hace decidir. Y bueno, yo quería estudiar criminología, Vale. Una carrera que no estaba en Zaragoza, en la universidad pública, así que me fui a jugar a Barcelona ese año. ¿En qué equipo? En el Sant Quirze del Vallès. Vale, ¿y solo estuviste un año o estuviste más? Sí, solo estuve un año. Además, llegué lesionada porque el año en el que pues hice selectividad, terminé segundo de bachiller, me rompí el ligamento cruzado. Entonces llegué al club lesionada. Vale. ¿Y qué recuerdas, aunque sea poco, porque sí que es verdad que es solo un año y con esa lesión, ¿qué te llevas de positivo de ese año?
Pues de positivo me llevo el grupo de amigas que conseguí hacer, tanto en el equipo como en la universidad. Al final fue un año muy duro para mí porque suponía muchos cambios. Era la primera vez que yo salía de casa, encima salía lesionada y entrar a la dinámica de un equipo pues es complicado en esas circunstancias, pero bueno, yo me llevo el grupo de amigas que mantengo a día de hoy y claro, yo creo que al final, a cualquier sitio que vayas, pues al final el grupo humano que consigas hacer es lo más importante. Y después de San Quirce y después de la lesión, ¿qué hay? Bueno, pues viene el COVID, me tocó volver a casa y yo la verdad que esos meses que estuvimos encerrados me los tomé de manera muy positiva porque yo estaba súper enfocada en continuar con mi recuperación y luego tengo a mi entrenador personal en casa que es mi padre que, bueno, pues me ponía a hacer todo tipo de ejercicios con él y después de esto pues fue mi fichaje por el Aula Valladolid, que fue mi debut en la Liga Guerreras Iberdrola, que es la máxima categoría. La primera división. Esa es la primera división femenina. Porque hasta entonces, ¿cuál era la máxima categoría senior que habías jugado? La división plata, que a día de hoy se le denomina oro, Vale. que es la segunda división. Vale. Y bueno, llegas al Aula Valladolid. ¿Cómo sigues compaginando con los estudios de criminología? Sí, me cambié de universidad a Valladolid y efectivamente yo iba a clases por las mañanas y por las tardes me iba a entrenar. Vale, porque no sé si tendrías como algún tipo de, entre comillémoslo, trato de favor a la hora de ser deportista profesional. Sí. Te permitía compaginar bien, ¿no? Sí. O sea, además, la universidad, estudié en la Universidad Miguel de Cervantes y tenía un convenio con el club, entonces pues el trato de favor era en su máximo esplendor, o sea, me ponían todas las facilidades, yo hablaba casi de tú a tú con todos los profesores y pues siempre tuve como la suerte, porque para mí me parece una suerte de poder participar hasta donde pudiese en clases y no perderme entrenamientos ni partidos. Vale, ¿y cómo es llegar a primera división en un momento tan extraño, ¿no? En el mundo después de pandemia, sí. Obviamente muy poca gente por la calle, todo el mundo con mascarillas, tema de pabellones vacíos, ¿cómo es? ¿Es extraño? Pues es muy extraño, sí, como tú dices, yo creo que es muy raro, pero bueno, yo creo que también lo viví con mucha ilusión. Es verdad que bueno, la circunstancia pues a nivel mundial, en este caso yo creo que lastró mucho, ¿no? La experiencia del primer año en Liga Guerreras, en Primera División y bueno, al final pues el hecho de hacer planes con el equipo, como que lo dificulta todo un poco más, pero al final, bueno, como en todo, pues te adaptas y yo creo que al final el objetivo estaba claro, que era llegar y poder asentarme en la primera división y pues bueno, yo no me desvié de mi objetivo. ¿Y cómo es debutar en un pabellón vacío? Pues... Teniendo en cuenta de que a lo mejor, claro, desde fuera no sé lo que puede parecer, o sea, pero yo me imagino en cualquier deporte llegar a primera división y debutar con un estadio vacío, ¿no? Siendo que siempre ha habido gente animando. Yo creo que tiene que ser una sensación muy extraña. Sí, es muy extraño sobre todo porque tú lo visualizas de otra manera. Es decir, tú cuando estás manifestando, ¿no?, el llegar a primera división y demás, te lo imaginas con el pabellón lleno. A mí lo que más me lastró pues fue que no pudiera estar mi familia. Al final estaba limitada la entrada y el paso de comunidades y demás. Y bueno, sí, muy extraño, muy extraño. Vale, y bueno, ¿y qué tal caes? ¿Caes de pie en Valladolid? ¿Te cuesta adaptarte un poco? Ya habías tenido una experiencia fuera de Zaragoza, habías estado en Barcelona. ¿Cómo es? Porque al final te vas a Valladolid con 19 años, ¿puede ser? Con 19 años. Pues la verdad, yo creo que a día de hoy, haciendo un poco de retrospectiva, soy una persona totalmente diferente. Es verdad que bueno, al final ahora ya tengo más experiencias a las espaldas, pero yo creo que me costó mucho adaptarme. Yo creo que al final otra vez era empezar a vivir muchas cosas desde el principio, sin quizás una experiencia previa.
Y yo creo que sí que al final era una persona más cohibida, más tímida y me costó adaptarme. Porque, claro, al ser tan joven y además estar estudiando, tener un convenio, lo que es el Club Aula Valladolid con la universidad, ¿cómo funciona? ¿Ellos te buscan casa? ¿Te lo tienes que buscar tú? ¿Te ponen residencia? Pues depende un poco del club al que vayas, pero en el caso de Valladolid, yo el primer año que estuve allí viví en una casa con compañeras de equipo en un piso del club y el Vale. segundo año estuve en una residencia de deportistas. Vale. Supongo que también ayuda un poco, ¿no? El estar con compañeras a la hora de integrarte más en lo que es el ámbito tanto de la ciudad como del club, también Sí, estar más sí, cómoda. yo al final tuve la suerte de estar con o sea, en el piso en el que yo estuve éramos 4, Ujú. 3 éramos nuevas y una compañera ya llevaba tiempo en Valladolid y al Vale. final pues nos sirvió un poco de mamá pues para explicarnos un poco cómo funcionaba Vale. todo, enseñarnos la ciudad y demás. Vale, ¿y qué es lo que recuerdas de esos primeros momentos en Valladolid a la hora de jugar? ¿Es lo que te esperabas en la primera división, no? Pues yo Porque... recuerdo muchos nervios, sobre todo siempre tenía muchas ganas de enfrentarme a todos los rivales porque iba a jugar por primera vez contra todas estas chicas que yo había visto en la tele y era así como muy ilusión, muy ver a tus ídolas. Al final no Sí. verlas, sino jugar con Sí, ellas jugar, y contra ellas. eso es, sí, sí. ¿Y qué tal es esa primera temporada en Valladolid? Bueno, pues yo creo que, no sé cómo describirla, yo creo que mucha mezcla de sensaciones, tanto positivas como negativas al final. Yo soy una persona que me exijo muchísimo y muchas veces más de lo que debería y eso me supone pues en ese momento pedirme cosas para las que quizás no estaba preparada en ese entonces, tenía muchas cosas que aprender y las quería aprender demasiado rápido, entonces pues mirándolo hacia atrás yo creo que hice lo que tenía que hacer, debutar, que la gente me viese, darme a conocer y ya empezar a generar una identidad con la que me sigo identificando a día de hoy. Pero es verdad que en ese entonces lo veía como que, bueno, salía de los partidos muy rayada, queriendo hacer más siempre, pero bueno, al final yo creo que es una actitud que me ha llevado a ser la jugadora que soy hoy, entonces lo recuerdo con mucho cariño. Y en Valladolid, ¿estás 2 temporadas, puede ser? Sí, 2 temporadas. Y bueno, una vez termina... Bueno, ¿cómo acabáis en Liga esa primera temporada? Pues en la primera, es que ya no me acuerdo mucho de Ese cómo tema. terminan cada año, pero creo que quedamos séptimas, o no sé, quintas o séptimas, una cosa así. Vale. Que bueno, cumplimos el objetivo que nos habíamos propuesto a principios de temporada, así que bueno, contentas. No sé si incluso más arriba, cuartas, no, es que no me acuerdo. Vale. Y tema de clasificaciones a competiciones europeas que puede haber, ¿es como puede ser en el fútbol o en el baloncesto que va por posición en liga? Sí, efectivamente. ¿Clasificasteis alguna vosotras? En los años que yo estuve en Valladolid, no. Vale, vale. Y ese segundo año, ¿cómo lo ves? Porque si no recuerdo mal, creo que cuando tú tuvieses tu segundo año en Valladolid ya vuelve un poquito la normalidad, Sí, puede ser, ya vuelve a sí. haber público. ¿Notaste mucha diferencia entre jugar sin público y jugar con Sí, público? sí, muchísima, Ujú. porque además el público de Valladolid es uno de los mejores recuerdos que guardo. O sea, es gente que llenaba el pabellón y además Ujú. siendo balonmano femenino es algo que no se suele ver Ujú. en España. Y es verdad que, bueno, nos sentíamos muy apoyadas, la gente te conocía, gritaba tu nombre, apretaba mucho el público en los partidos, porque al final siempre que jugábamos en casa los partidos eran apretados Ujú. y evidentemente sentías un sentimiento de pertinencia que sin público pues al final no se creaba la misma atmósfera. Y fuera del pabellón, la gente por la calle te paraba para hablar contigo, para, pues lo mismo, ¿no? Para transmitir lo que a lo mejor pueden transmitir desde la grada, pero más de tú a tú, más de conversación. Sí, yo creo bueno, que tengo ese recuerdo, ¿no? De, yo qué sé, ir por las calles principales o los niños del club, los Ujú. padres te reconocían, te paraban, te preguntaban qué tal el partido del fin de semana, cómo lo veíamos y demás. Así que sí. Y tiene, no sé, tiene muchas categorías bases el Valladolid. Sí, sí, sí. Además, creo que hace poco su categoría senior ha ascendido a plata, que es actualmente la tercera división española.
y el aula de Valladolid siempre ha tenido una base muy, muy fuerte. Vale, o sea, ¿dirías que es un deporte seguido en Valladolid? Sí, en Valladolid el balonmano es un deporte seguido porque además tienen también equipo masculino. ¿En qué categoría está? En primera división. Vale. Y pues también hay muchísima afición. Vale, y ese segundo año, ¿cómo lo ves? Porque, bueno, lo iremos contando, ¿no? Pero al final ese segundo año es un poco el que te da el salto luego para irte a Elche. Entonces quiero que me cuentes un poco cómo te sentías tú, tanto a nivel emocional, nivel físico, nivel de juego. Quiero que nos cuentes un poco esa segunda temporada. Bueno, pues la segunda temporada para mí tenía un objetivo claro, que era, bueno, ya me he asentado en la categoría, ya he tenido enfrentamientos de tú a tú con la gente que ha conseguido llegar a esta liga antes que yo, pues quiero empezar a buscar trabajar en mi mejor versión. Entonces yo salía a los partidos con ese objetivo en la cabeza, intentaba hacerlo mejor que en el entrenamiento del día anterior y como que me metí mucho en esa mentalidad, bueno, que vemos en muchos deportistas que idolatramos, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Michael Jordan, el buscar ser una mejor versión de mí misma, pero sin entrar a competiciones con los demás, sino contigo mismo, eso es. Vale. ¿Cómo acabáis esa segunda temporada? Si te acuerdas más o menos. No me acuerdo, pero yo creo que acabamos media tabla, una cosa así. Vale. Y llega pues, un momento que yo creo que, sin saberlo yo, pero yo creo que a lo mejor para ti sí que es un momento importante, ¿no? Que es que cambias Valladolid por Elche. Sí. ¿Cómo fue? Me refiero, ¿lo buscaste tú? ¿Te buscaron ellos? Cuéntanos un poco cómo es ese... Era un cambio que yo sentía que necesitaba, lo busqué yo, hablé con mi representante de entonces y bueno, pues le expresé mi deseo de querer cambiarme de equipo y bueno, mi motivo principal era mi entrenador de Elche, Joaquín Rocamora, que es uno de los mejores entrenadores a nivel nacional y que bueno, que gracias a él, pues soy la jugadora que soy hoy en día. Es verdad que, bueno, también ha sido pues el que ha instigado muchos cambios de perspectiva con respecto al balonmano en mí. Y bueno, pues yo tenía muchas ganas de ir a aprender con él. Vale, ¿y cómo es el cambio? ¿Se te vuelve a hacer duro el tener que irte de una ciudad en la que más o menos ya podías estar asentada y tener que cambiar otra vez de tercio? ¿O ya se te hizo como algo más rutinario, por así decirlo? Pues yo creo que al final los cambios siempre son duros, pero es verdad que cuando yo hice mi traspaso a Elche, pues ya noté una buena vibra desde el principio, así que lo hice con muchas ganas. También el clima, ¿no? Puede ser, yo creo que al final pasar un poco del gris al sol, la mayoría de los días del año me llamaba mucho, la verdad, y en Elche he sido muy, muy feliz, la verdad que sí. Bueno, sí. Vale, pues llegas a Elche. Esto es temporada 22-23, ¿puede ser? Sí. Vale, y cuéntame un poco, ¿cómo es el equipo? ¿Crees que notas cierto cambio respecto a Valladolid? ¿Crees que a lo mejor te adaptas mejor al estilo de juego? Sí, yo creo que ya desde el principio me adapté muy bien, porque es verdad que yo tuve una conversación con mi entrenador de entonces en la que, bueno, él... como que planteamos unos objetivos a principio de temporada, lo que él esperaba de mí, lo que yo esperaba de él, y como que ya desde el principio generamos una relación muy, muy cercana en ese sentido. O sea, yo siempre era consciente de lo que él me pedía, y yo creo que él también era consciente de hasta dónde yo podía llegar, y sentí desde el principio como esa confianza, ¿no? en mi potencial. Es verdad que ese año éramos un grupo nuevo, vinimos... creo que 10 jugadoras nuevas. ¿Aproximadamente cuántas personas hay en una plantilla de balonmano? Pues generalmente no pasa de los 18. Luego en acta de partido son 16 jugadoras. Vale. Y bueno, es verdad que siempre van subiendo pues, las chicas de las categorías inferiores a entrenar con las mayores, ¿no? Y eso, normalmente son 18. Y nos contabas que como
que estabais muchas nuevas ese año, ¿puede ser? Sí, estábamos muchas nuevas y al final, pues yo creo que era un cambio para mucha gente y al final cuando hay mucha gente nueva también es muy positivo porque todo el mundo tiene ganas de generar grupo, está más abierta a conocerse y yo creo que como que ese feeling se notó desde el principio, de que había mucha gente con ganas de hacer grupo. Vale, y puede ser que esa primera temporada en Elche juguéis competición europea. Sí, la primera temporada jugamos competición europea. ¿Qué competición es? Es la tercera, como la tercera división a nivel europeo, o sea, tenemos la Champions, como en fútbol. Sí. Luego la segunda se llama Challenge y la tercera es como la Copa Europea. Vale, y eso va en base a clasificación de liga, Eso imagino. Sí, a clasificación de liga y a clasificación de Copa. Claro, tú España. Tú en Valladolid no habías jugado competición europea. No. ¿Y cómo te sientes ese primer partido? O sea, ¿crees que es un pasito más? Echas la vista atrás y dices, vale, llega a Valladolid, debuté en primera, y ahora he llegado a Elche y debuto también en Europa. Sí, pues evidentemente yo iba sumando, ¿no?, en mi palmarés individual un pasito más, una cosa más nueva y al final yo creo que todas estas experiencias, cada vez que las vivo por primera vez, las vivo siempre con mucha ilusión y no sé por qué siempre juego muy bien la primera vez. Luego es verdad que los nervios ya van pesando más, ¿no?, pero siempre lo recuerdo muy positivamente el debutar en Guerreras, en debutar en Europa. Y no sé, yo creo que también con el grupo que teníamos en Elche lo vivíamos todas por primera vez y fue muy, muy, muy guay, la verdad. Vale, y explica un poquito para que la gente pueda entender cómo funciona competición europea. ¿Es como puede ser en fútbol unas fases de grupos eliminatorias o es más modo liguilla? No, sí, es como dices tú, es fase de grupos eliminatoria y vas pasando de rondas. Vale. Y bueno, se van espaciando más los tiempos de juego porque al final se tienen que coordinar las ligas de cada país. Y bueno, a lo mejor tienes un par de partidos al mes desde que empiezas la temporada más o menos y ya se van llegando a las rondas finales pues a medida que va pasando la temporada. Vale. Y te quiero preguntar porque ¿cómo avanza esa primera temporada en Elche? Tanto en liga como en competición europea. Bueno, pues el principio de temporada fue nefasto. Nefasto, la verdad. Porque, bueno, al final, como te digo, éramos mucha gente nueva, cada uno pues con su estilo de balonmano. Yo en particular un estilo muy frenético. y bueno, pues al final fue un periodo de adaptación que yo no diría largo, yo creo que natural. Pero es verdad que, bueno, que todas teníamos mucha ambición por querer ganar, nos frustrábamos un montón cuando perdíamos. Pero bueno, yo creo que al final eso como asentó la base de luego despegar, porque pasaron las Navidades y ya es que no perdíamos un partido. Y venga a ganar, hasta llegar a final de temporada y bueno, pues nos metimos en la final de la Liga. Con un grupo que había empezado perdiendo todo. ¿Y qué pasó en esa final? Pues bueno, fue mi primera final, ¿no? ¿Contra quién fue? Contra el Vera. Vera, vale. Era una final que se jugaba 3 partidos. Evidentemente, pues nadie apostaba por nosotras porque Vera es un club que ha tenido 10, 11, 12 ligas seguidas. Y bueno, jugamos en Elche. Jugamos en Elche primero, creo. Perdimos. Y luego fuimos allí a jugar a San Sebastián, vale, que es un equipo del País Vasco. Y pues contra todo pronóstico ganamos. Vaya. Entonces nos tocaba jugar un tercer partido. ¿Allí o en Elche? En Elche. Pero el tercer partido acabamos perdiendo. Se me mezclan un poco los años porque... No, me he inventado todo. ¿Sí? Sí, porque jugamos contra Málaga. No jugamos contra Elche, jugamos contra Málaga. Contra Málaga. Sí. Vale. De hecho, ganamos a Vera en semifinales, esto es lo que recuerdo. Ah, vale. Ganamos a Vera en semifinales. ¿Semifinales también son al mejor de 3? No. Creo que semifinales era a 2 partidos. ¿Y de vuelta? A goles. Vale. Sí. Vale, ¿y jugáis contra Málaga entonces la final? Sí. Jugamos contra Málaga, sí. Vale, ¿y perdéis en casa? ¿Ganéis allí? Sí, creo que... No. ¿Cómo fue? Es que no me acuerdo. Se me mezclan los años, la verdad. Y mira que llevo pocos, pero se me mezclan. Creo que en casa ganamos de 1, puede ser. Puede ser, no me acuerdo. Porque, claro, a lo mejor de 3 goles no cuentan, imagino, ¿no? No.
Claro, no Creo tiene que el sentido. primer año de liga era a goles y el segundo en el que Mm. estuve en Elche era al mejor de 3. Vale. Es que ahora mismo no me acuerdo. Entonces, bueno, perdéis la final. Sí, perdemos la final. ¿Qué se siente perder una final? Yo es algo que no sé lo que es perder una final de una primera división de ningún deporte. Pues yo como buena autoexigente que soy, lo pasé fatal. Ujú. Porque yo es que, vamos, o sea, nosotros entramos en un bucle de estamos convencidas de que podemos con ellas. Ujú. Porque habíamos ganado contra ellas durante la liga en varias ocasiones. Y bueno, pues íbamos súper motivadas con vamos a ganar. Ujú. Y fue duro. Es verdad que, bueno, yo ese partido particularmente yo jugué muy bien. Tengo el recuerdo de que jugué muy bien. También pues sentí como la confianza de todo el equipo, como que me dejaron mucho pues llevar la batuta. Ujú. Y acabamos perdiendo por la mínima, que creo que perdimos de 2 en los últimos 2 minutos. Ujú. Y fue muy frustrante, pero bueno, luego lo veo con el paso del tiempo y digo, joder, éramos un grupo que es que nadie daba un duro por nosotras. Hubo un momento en el que ni nosotras mismas lo dábamos y acabamos metiéndonos en la final de la liga y disfrutándola un montón y jugando a un nivel de balonmano muy alto, la verdad. Ujú. Pero Ve- fue duro haber perdido. Vale, y en competición europea ese año, ¿hasta dónde llegáis? Pues mira, ese año la verdad que nos iba muy bien en competición europea. O sea, lo que al principio en Liga mal, por lo menos en Sí, Europa bien, en ¿no? europea, o sea, en competición europea lo pasábamos bien porque Ujú. íbamos ganando y eso pues nos hacía un poco olvidarnos del desastre de la liga. Pero bueno, iba todo bien hasta, me parece que cuartos de final, Vale. que ya nos cruzábamos con un equipo español, porque bueno, eso al final había, creo que éramos 2 o 3 equipos españoles en la misma competición. Y en el partido de ida contra el Guardés, un equipo de Galicia, Vale. no mentira, el Gijón, un equipo de Vale. Asturias, jugamos Ajá. y ese partido pues va todo muy bien. De repente yo hago un lanzamiento, caigo sobre la mano, nada extraño, termino el partido y me empiezo a notar como la mano adormecida, mi mano derecha además. Mala señal. Llegamos a Elche al día siguiente, me hago una resonancia y tenía el hueso del escafoides roto. Buf. Entonces ahí se nos cae todo, porque, bueno, como te digo, ya a esas alturas ya habíamos empezado a ir muy bien en la liga. Ujú. Y bueno, yo estaba jugando muchísimos minutos, había muchísima confianza en mí, en el equipo, o sea, por parte de los entrenadores también. Y eso, me rompo la mano. Entonces, pues soy baja. Al final, el hueso del escafoides es una lesión complicada Ujú. porque está en un hueso de la mano, o sea, está en una parte de la mano en la que la irrigación sanguínea es poca. Es baja. Entonces, bueno, la recuperación suele ser complicada, puede ser muy larga. Ujú. O sea, pero esto estamos hablando en la primera temporada, Sí. pero luego sí que llegas a las finales, ¿no? Sí, porque pues yo no sé, yo siempre agradezco a la Virgen del Pilar, porque yo a todo se lo pido a la Virgen del Pilar. Me recuperé en 4 semanas, una cosa que Es no raro, se había ¿no? visto, Es raro, o sea, ¿no? una cosa que no se había visto. Yo creo que tenía tantas ganas, ¿no? de volver, que de verdad, o sea, yo no me inventaba que no me doliese, de verdad que no me dolía, iba a mi rehabilitación todos los días y en 4 semanas estaba preparada para volver a jugar, que llegué justo para jugar la Copa de la Reina. Ujú. Vale, ¿y contra Gijón perdéis en Sí, competición contra europea? Gijón perdemos y ellas pasan. Competición europea, imagino que es ida y vuelta, Sí, ¿funciona? sí, sí. ¿Recuerdas más o menos cómo fue esa eliminatoria en cuanto a resultado? Yo sé que la ida la ganamos y la ¿Ganasteis la vuelta ida? la perdimos. Vale. Sí, la vuelta la perdimos. Yo ya no jugué. No, difícilmente. Sí, sí, sí. Si hubiese sido la mano izquierda, yo hubiese jugado 100%. 100%. Pero bueno, la perdimos y ya nos eliminaron. Vale, y me has nombrado la Copa de la Reina. Sí, ¿Qué pasa ese año con la Copa de la Reina? pues ese año la Copa de la Reina también fue un desastre. O sea, jugamos contra pues el que iba primero de liga en ese entonces, el Vera, como te he dicho antes, y nos ganaron de 11. O sea, es que nos pasaron por encima.
pero bueno, al final, pues yo jugué y nada, llevaba 4 semanas fuera, casi era como volver a empezar a hacer Sí. todo desde el principio, porque es que tuve que hasta empezar a votar, como si fuese una benjamina, y eso, pues nos pasaron por encima. Vale. Y bueno, a ver, un primer año que sí que es verdad que a lo mejor llegas al final y dices, bueno, pierdes aquí, quizá pueda parecer duro, pero no lo sé. Yo esto creo que es la opinión que tengo, pero a lo mejor a ti, de lo poquito que hemos hablado y más o menos como me puedo imaginar que eres, yo creo que fue un aliciente enorme, ¿no? Sí, Para sí, la temporada sí, para siguiente mí dije, decir, bueno, si he llegado hasta aquí, esta ahora es mi base, yo claro, quiero ir por encima de esto. vale. Sí, sí. ¿Y cómo es ese cambio de temporada, ¿no? El acabar esa temporada, te habías lesionado del escafoides, tienes todo el verano por delante. ¿Qué haces ese verano y cómo te empiezas a mentalizar para la siguiente temporada? Pues mira, ese verano fue el verano en el que oficialmente volví a entrar en la dinámica de selección, que Ujú. dije, "Buah". Terminó una de las mejores ligas de mi vida en la que he vivido tantas cosas, he hecho un grupo humano de puta madre, hablando mal, Se y puede decir, se no puede. pasa nada. Y bueno, yo estaba súper contenta, me llega la convocatoria de la selección y digo, va, pues para coronar el año. Ujú. Súper feliz, entrar en dinámica de selección. Y bueno, al final eso me permitía pues seguir Ujú. entrenando, seguir buscando eso. En este caso, entrenar con las mejores a nivel nacional, las mejores españolas. Ujú. Y nada, pues yo me lo tomé con más, yo quiero más, yo quiero más. Y así fue. Y dentro de la selección, ¿la gran mayoría de jugadoras que estáis jugáis aquí en España Al o revés. al revés? Bueno, eso ¿Hay ha mucho ido, fuera? ahora ha ido cambiando con el cambio generacional. Es Ujú. verdad que de 2023 a 2025 se ha hecho un cambio en el que muchas de La nuestras vieja jugadoras guardia, ¿no? mayores La vieja sí, guardia se ha... se ha retirado. Y bueno, en ese entonces la mayoría juegan, no actualmente fuera. Ujú. Pero bueno, ahora ya el sistema pues ha cambiado un poco y la mayoría juegan en España. ¿Cuál es la liga así de Europa que dirías que es la predominante, donde suelen estar los mejores? Pues mira, actualmente te diría 3, la liga rumana, Ujú. la liga húngara y la liga francesa. Vale. Yo tenía, dentro de lo poco que entiendo, sí que tengo algunos amigos que han estado en selección aragonesa de balonmano. Tengo uno que ahora mismo juega en segunda división y me hablaba siempre mucho también de Dinamarca. Sí, Dinamarca, sí. a lo mejor más a nivel selección y no tanto en liga, ¿puede Yo ser? creo que sí, a nivel selección, Dinamarca, Noruega, Suecia, Ujú. son selecciones potentísimas. Es verdad Ujú. que luego su liga, yo creo que al final es... O sea, como que exportan mucho talento a ligas de fuera, Eso es, pero sí. luego internamente quizá Sí, no sí. tanto, ¿no? Y lo mismo le pasa, por ejemplo, a Países Bajos. Tienen Vale. jugadorazas, pero luego su liga nacional no es fuerte. Ujú. Vale, o sea, nos has dicho entonces Rumanía, Hungría Francia. y Francia. Sí. Vale. Bueno, volvemos a entrar en dinámica de selección, Sí. convocatorias, y empieza esa temporada con Elche. Y esa temporada, ¿cómo es el inicio? Bueno, pues el inicio es potentísimo, A diferencia del año anterior. evidentemente. O sea, terminamos la liga, empezamos la liga como la terminamos, la Ujú. anterior. Evidentemente el grupo ya estaba mucho más unificado, ya no a ¿Hubo nivel... muchos cambios o sea, entre No, esas dos no temporadas? hubo muchos cambios. Ujú. Vinieron un par de refuerzos, se fueron algunas jugadoras, pero como la estructura base del equipo se mantuvo, Ujú. y al final es algo que al final se nota. Sí. Ya nos entendíamos a la perfección jugando y eso nos hizo pues es que ganar prácticamente todos los partidos. O sea, nosotras ese año acabamos primeras de liga regular Ujú. y nos vamos pues a jugar, ¿no?, las fases de clasificación para el título, Ujú. O que sea, se juega es a como un formato playoff, ¿no? playoff. Sí, Vale, sí, sí. sí, sí. ¿Qué son? ¿8 equipos Sí, los que 8 entran? equipos. 8 equipos, vale. Y quedáis primeras de liga regular. Sí. ¿Y cómo van esos playoffs? Pues van muy bien, o sea, es que ganamos todos los partidos. Es verdad que, bueno, pues algunos se complican. Ujú. De hecho, creo que
en cuartos o en semifinales perdemos la ida, pero luego la vuelta, no sé si nos tomamos todas cafeína esa mañana y pasamos por encima también. Muy bien, es que al final como que la confianza en el grupo y en nosotras mismas estaba muy, muy, muy elevada. Vale, y llegáis a la final. Sí, llegamos a la final. ¿Y esa final qué? Y esa final, pues nada, pencamos otra vez. Jugamos contra Veravera. Creo que perdemos de 1 en Veravera. Ah, porque la final también es ida y vuelta. La final era al mejor de 3 también. Ah, vale, sí, es verdad. La final era al mejor de 3. Y bueno, jugamos en casa, el empate no valía y empatamos. Empatamos en Elche. Entonces, pues perdemos la final. ¿Y esa temporada en Copa de la Reina? Copa de la Reina nos toca jugar contra Málaga, otro de los equipos más fuertes de la liga. Y yo creo que, mira, perdimos en cuartos, semifinal, en cuartos de la Copa, pero yo creo que fue uno de los partidos más bonitos, aunque no hubiésemos llegado a la final, porque empatamos todo el partido, o sea, fue de verdad desempatando todo el rato, ¿no? Sí, constante, la verdad que un partido en el que yo lo viví muchísimo. Yo creo que fui súper feliz en ese partido, me lo pasé súper bien. Yo creo que todo el mundo nos lo estábamos pasando súper bien. Pero tampoco sonreías, ¿no? En ese partido sí que sonreí un poco más. Sí. Y bueno, llegamos hasta penaltis, que la verdad que he vivido muy pocos partidos de llegar a penaltis y pues eso, una tensión hasta el final. ¿Cómo funcionan las tandas de penaltis? ¿Es igual que en fútbol al mejor de 5? Sí, o sea, es igual que en fútbol y luego esa a muerte súbita. Vale. Sí. Y llegamos a eso, llegamos a muerte súbita. Muy guay, la verdad, muy guay. Vale, y la otra competición que nos falta por saber ese año es la competición europea. Competición europea, EHF. Evidentemente, pues después del más sabor de boca del año anterior, llegamos a la final y la ganamos. Entonces, pues ya es la primera competición que ganamos como grupo y la vivimos como... Vamos. ¿Cómo te fluyen las emociones en el momento que llega final del partido, se acabó? Yo dije, ¡buah! Hemos ganado, tío. Después de perder tantas veces, ¿no? Pero al final, yo qué sé, como gente competitiva que somos, ¿no? La gente que hacemos el deporte, el ganar te da un subidón. Yo lo primero que hice, me fui al vestuario corriendo, llamé a mis padres, estaba en videollamada con mis padres, mis hermanos, en plan, oro, ¿sabes? Todo el mundo había visto el partido, no sé, como un momento de subidón, todo es fiesta, todo... Porque finales europeas también son ida y vuelta, sí, o sea, ida y vuelta. Es en campo de los finalistas, sí. No hay como un campo neutral, por así decirlo. No, vale. No, o sea, esto sí que se hace a nivel de Champions, hace poco ha sido la Champions. En la primera competición, y ¿no? Sí que es un campo neutral. Pero en el resto de competiciones es a formato de ida y vuelta. Vale. Y bueno, campeona de Europa, sí. ¿no? ¿Y qué se te pasa por la cabeza en ese momento? Después de tanto esfuerzo, poder levantar un título pues europeo, un título europeo, ¿no? Que, bueno, sí que es verdad que es, por así decirlo, como la tercera categoría. Pero, hombre... Pero bueno, un título europeo, sí. O sea... Y además nosotras que como jugamos a balonmano tenemos la suerte de pues, ser menos conocidas. Tú subías tu campeona de Europa y nadie te iba a preguntar qué liga de Europa tú habías ganado. Pero sí, no sé, yo creo que eso, que es que de verdad fue una fiesta y al final allí en Elche, otra de las aficiones más bonitas que he visto yo en España, es que todo el mundo se echó a la calle con nosotras. O sea, lo celebramos un montón con el ayuntamiento. Es que fue una pasada. Una pasada. ¿Y contra quién fue la final? Contra un equipo de Eslovaquia. Eslovaquia. Sí, vale. Sí, es Michalovke. Creo que se llama Michalovke. Vale. ¿Y qué pasa después de cuando acaba esa temporada? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo con el Elche? Pues esa temporada yo decido dar mi salto, ¿no?, a Europa y pues firmo con el Gloria Bistrita, que es un equipo rumano, y bueno, pues eso, me despido de la afición de Elche, me despido de mi equipo, de mi ciudad, en la que bueno, yo me sentí de Elche, me sentí licitana 2 años, la verdad, y eso, doy mi salto, ¿no?, un paso más. ¿Y cómo es el cambio? Porque sí que es verdad que Zaragoza, Barcelona, luego Valladolid, luego Elche, pero al final estás dentro de España. Sí. ¿Cómo es
pasar esa frontera de nivel nacional e irte a un país como Rumanía, que a lo mejor, pues bueno, es países a lo mejor que puedan ser Italia, Portugal, Francia, que más o menos está más cerca, Sí. puedes entender un poco más cómo es ese cambio a un país con una lengua tan distinta, de costumbres distintas. Pues mira, o sea, firmé en diciembre, ¿no? De la última temporada, de la temporada 23-24. Ujú. Y, o sea, te lo voy a decir sinceramente, yo viví un estado de ansiedad y de estar fatal diciendo, pero no sé ¿Qué dónde he hago? metido, qué estoy ¿Qué hago? haciendo, ¿cómo voy a ir yo a jugar a Rumanía? ¿Qué se me ha perdido a mí en Rumanía? Lo pasé fatal. Pero el llegar este verano allí fue como, ¡buah! ¡Qué pasada lo que estoy viviendo! ¡Qué guay! ¡Qué profesionalidad! Porque al final es que no das un paso más solo a nivel deportivo. O sea, las condiciones que se te presentan en estas ligas que te he dicho antes, es que literalmente yo me sentía, no sé, una tía súper profesional. O sea, Al final lo eres, ¿no? Sí, sí, al final lo soy, ¿no? Pero al final como que te lo reconozcan, porque yo al final lo había escuchado, ¿no? De personas con las que he tenido la suerte de coincidir, de grandes jugadoras de balonmano, como Alexandra de Nascimento o Sandy Barbosa, de nuestra selección española, que te lo explican, pero es que es un paso muy grande de que te lo explican a que lo estés viviendo en carnes propias, el tener tu casa sola, el tener tu coche, el entrenar en un pabellón que es que, vamos, ni soñando, una pasada, la verdad. Vale, ¿y cómo de grande es Bistrita? No es muy grande, ¿no? Es un pueblo pequeño y creo, no sé si Aproximadamente, tendrá que dirán. 20.000 habitantes, 40.000, Bueno, una cosa así, sí, pequeño. Pues es chiquitito, es Sí. chiquitito. ¿Y dentro de Rumanía es un club fuerte? Sí, Sí. es un club que en los últimos años pues, ha ido sacando resultados y ha ido escalando en la escala de importancia, ¿no? Y bueno, pues es un club potente. O sea, yo me iba sabiendo que sentía mucha seguridad en la decisión, a pesar de, bueno, de pasar tanto nervio y pasarlo mal. Era un sitio seguro al que irme. ¿Y cómo te adaptas? Porque sí que es verdad que yo he estado investigando un poquito y sí que he visto que hablas varios idiomas. Sí. ¿Te supone una barrera o quizá te comunicas en inglés? Sí, nos hemos comunicado siempre en inglés porque al final es un equipo en el que pues, hay muchas extranjeras. Y bueno, yo he tenido la suerte de que está Zaina Menge, una jugadora canaria, y bueno, pues ya fue mi lazo estrecho desde el día 1. Y al final, pues tener una persona con la que hablar español te genera ese ambiente de confianza. También hay dos brasileñas, perdón, con las que pues me puedo comunicar en portugués porque Claro. yo nací en Lisboa. Y bueno, pues eso, ya se generó un sitio en el que yo me sentía ya en confianza. Vale, y ya más a nivel de diario, tema de pues, ir a hacer la compra o dar una vuelta, tomar algo, ¿tampoco te suponía barrera? Para mí no, porque yo soy una apasionada de los idiomas, o sea, yo tenía claro que, mira, yo quería aprender rumano y la verdad que no es tan diferente como me esperaba. No, al final es latín también. Sí, al final es una lengua latina. Suena un poco más distinto, pero, sí, pero es latín. Sí. Entonces, nada, tú vas tirando un poco de las dos palabras que te sabes, la gente te ayuda un montón, y si no, la verdad que casi todo el mundo habla en inglés, y si no, pues con el traductor de toda la vida. Con el traductor en la mano no fallas, sí, eso seguro. Sí. Y bueno, te vas acostumbrando y la verdad que para mí no me supone un problema. Vale. Y bueno, te vas a Rumanía, sí que es verdad que la habías buscado tú, a mitad de proceso como que te arrepientes un poco. Sí. Pero ¿cómo es cuando ya llegas allí, te adaptas un poco, conoces pues lo que es Bistrita, vas conociendo la dinámica del club, empezáis a jugar? ¿Crees en ese momento que la Danila que está firmando el año anterior acierta en firmar? Sí. O sea, desde luego, pienso que acierta al 100%, porque o sea, lo que he vivido y la jugadora que he sido en una temporada... Lo hubiese firmado, vamos, siempre. ¿Para cuántas temporadas has firmado? 2. O sea, te queda una más ahora. Eso es, sí. Vale. ¿Y luego tienes algún tipo de
cláusula de opción de continuidad? Sí, o... sí tengo la opción, sí. Vale. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la liga rumana? ¿Es muy distinto el estilo de juego? Cuéntanos Súper un poco. diferente. O sea, yo ya sabía que iba a ser diferente porque al final es un paso más en cuanto a nivel, pero es una liga durísima. Ganas y pierdes contra cualquiera. O sea, cuando te digo cualquiera, del 1 al 14, o sea, es una competición durísima, te exige estar a un nivel alto de balonmano y al final es lo que yo iba buscando. Así que yo en la liga, o sea, a nivel deportivo he vivido el año espectacular, la verdad. Vale, ¿y cómo ha sido el proceso de liga? ¿Cómo habéis quedado? Pues Más hemos o quedado menos. terceras. Es verdad que el objetivo del equipo era quedar segundas, pero Vale. bueno, hemos tenido muchas turbulencias durante el año. Yo creo que también es normal. Un primer año con, como te digo, mucha gente nueva, con Champions League de por medio, que también, bueno, ha sido mi primer año. Ahora hablaremos, Sí, hablaremos. debutando allí y bueno, ha habido mucha turbulencia en el año y yo creo que un tercer puesto al final se ha sentido un poco como el primero. Sí. Y claro, como objetivo tenéis quedar en segunda posición. ¿Hay un club a lo mejor que esté muy por encima del resto Sí, en cuanto sí, a sí. nivel tanto de institución, calidad en el juego y tal? Sí, el Sí. CSM Bucarest es el club, bueno, por excelencia, pues como aquí tenemos el Vera Vera que lleva 13 ligas, pues allí el CSM pues sigue esa dinámica también, Vale, el ganador. vale. rumano. Y tema Champions League, porque claro, ya has ganado una EHF, Sí. pero ahora viene una Champions que al final... Sí, una la has ganado, pero la otra es la máxima competición. Sí. Yo además siempre que me preguntan cuál es tu objetivo, siempre digo 2, que es jugar unos Juegos Olímpicos y jugar una final de la Champions League. ¿Y cómo ha ido esta temporada en Europa? Pues mira, a nivel de equipo, yo creo que era muy difícil hacer algo más de lo que hemos hecho este año, porque bueno, yo creo que eso, que ha sido un año de cambios pues para muchas de las jugadoras que hemos llegado a Bistrita, a la Gloria, pero bueno, nos hemos quedado a las puertas de fases de grupos, pero para mí a nivel personal, una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida, o sea, es que es algo que ojalá pueda vivir todos los años deportivos que me quedan, jugar en Champions. ¿Y tercera posición en Liga os da acceso el año que viene también a Champions? En principio tenemos que esperar un poco a ver cómo sale en el tema de pues dar ¿cómo se dice? ¿Las plazas? Sí, las plazas. O sea, luego, ¿no hay unas plazas fijas para cada liga cada año? Sí que las hay, creo que es para primero y segundo, pero luego pues funciona un poco el tema de invitaciones a Champions, si un equipo pues deniega la plaza o no la deniega. Vale. Así que bueno, yo creo que hasta dentro de unos meses no sabremos si vamos a jugar en Champions. Vale, bueno, pues una tercera posición en Liga, Sí. Debut en Champions League. Me gustaría saber qué planes tienes para ti misma de cara al año que viene. Pues siendo que me queda este año en Rumanía. O sea, sí, a este año que te queda, Sí, me refiero. Para mí, pues yo evidentemente quiero seguir creciendo. Yo creo que quiero mantener, ¿no?, la jugadora en la que me he convertido este año, pues con mucha más templanza, mucha más calma, sabiendo leer mucho mejor los momentos de juego. Quiero seguir progresando en este aspecto y quiero ir a por más, siendo consciente de que puedo ir a por más. Yo creo que he sido una muy buena jugadora este año, pero creo que puedo ser incluso mejor. Y a mí me gustaría también un día ser una de las mejores jugadoras del mundo. Así que yo voy a seguir trabajando para ello. Vale, y ahora ya pues más o menos hemos hablado de toda la trayectoria. En cuanto a clubes, has mencionado un par de veces y es de lo que vamos a hablar ahora, y es tema selección española. ¿Cuándo es ese primer momento que te llama la selección española absoluta? Pues la primera vez fue en 2022, en unas jornadas de concentración en la que se estaba viendo a muchas jugadoras. Creo que éramos 32
estas listas largas, ¿no? Ujú. Y yo entré por la baja de otra jugadora que tuvo una lesión de última hora. Yo fui a una semana de entrenamientos y la verdad que pues me lo tomé muy tranquilamente porque bueno, entendía que cuando te llaman por una baja de otra persona, pues al final no eres primera opción. Y yo me lo tomé muy tranquilamente, me lo tomé como una semana de aprendizaje Ujú. y así fue. ¿Dónde fue la convocatoria? En Santander. Santander. En Santander. Vale. Y esa primera convocatoria, ¿qué pasa? Bueno, pues generalmente yo me lo tomé un poco, pues es verdad que coincidí con muchas amigas de la base, ¿no? Ujú. De que había coincidido en categorías base de la selección. Y bueno, pues yo me lo tomé como un momento de reencuentro, una semana de entrenamiento de balonmano después de terminar la temporada. Y bien, normal, no le di como mucha importancia porque sabía que no, vamos a decirlo como que no era mi momento, ¿no? Vale. ¿Y cómo avanza tu relación con la selección española desde esa primera convocatoria? Pues yo en ese en ese momento soy más consciente de que entro en el punto de mira, ¿no? En la dinámica de selección. Y el verano siguiente, cuando pues llega el nuevo seleccionador, Ambros Martín, y me llama para esta primera convocatoria, ya digo, esto ya es más importante. Ahí ya vas de primera opción, ¿eh? Aquí Ahí ya es otra cosa. Sí. Y lo vivo con muchos nervios porque, como te digo, yo me genero muchas expectativas o como que espero muchas cosas de mí misma, Ujú. pero evidentemente me lo tomé como un premio después de una pedazo de temporada como fue la última de Elche. Y así lo vivo, o sea, lo vivo con mucha, mucha, mucha ilusión. Y bueno, claro, esto es la temporada pasada. Sí, Hay unos Juegos Olímpicos sí, en verano. sí. ¿Y qué pasa? Pues evidentemente lo tengo más cerca que nunca, ¿no? Al final estoy entrenando con la gente que ese año va, en cualquier momento puedo entrar. Y yo pues lo lucho mucho. O sea, yo entrenando busco ser la mejor, entrenando busco ser la mejor compitiendo. Y al final sé que la decisión ya no es mía, es del entrenador, pero yo sí que me vacío ese verano Ujú. entrenando. Vale. Y bueno, al final no entras. No entro. No entras. Eh, ¿Te pica un poco? Sí, o sea, O lo mismo, te lo tomas, a lo mejor sí que te pica en un primer momento, pero dices, no me ha llegado en esta, pues espérate que a la siguiente vas a ver. siendo como soy, efectivamente, yo me lo tomé así. Es verdad que me pica, porque o sea, yo a día de hoy lo mantengo, estoy segura de que podría haber estado ahí. Ujú. Pero bueno, al final, como te digo, no es una decisión mía. Y el deporte pues tiene esto también, Sí, sí. que es que te llega una lesión cuando menos te lo esperas, una decisión te deja fuera y lo tienes que asumir. Y yo como deportista que soy, pues me lo tomo como, bueno, pues como un aliciente, digo, no estoy en esta, pues la siguiente vez que esté lo voy a reventar. Es ¿Cuándo así. es el siguiente campeonato de balonmano a nivel selecciones que hay? Actualmente ¿Este año hay o...? tenemos el Mundial en Pero, noviembre. en noviembre. Sí, En noviembre. en noviembre. ¿Dónde es? Se celebra en Alemania y Países Bajos, las Vale. primeras fases, creo, si no me equivoco. ¿Y cómo ve la Danila de principios de junio a esa Danila del futuro? ¿Estará? Yo creo que sí. 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 Este año sí. Este Este año ya año yo cae, creo ¿no? que sí, sí. Vale. Y bueno, más o menos pues ya hemos tocado un poco pues todo lo que es la trayectoria a nivel de clubes, nivel selección. Y ahora me gustaría hablar un poco, pues tú tienes una rotura de ligamento cruzado. Sí. Eh, ¿Cómo...? Porque a nivel físico más o menos me lo puedo imaginar. A mí no me ha pasado, pero he tenido lesiones similares. A nivel mental, Mira, ¿cómo es? yo creo que voy a decir algo que no sé si lo va a decir mucha gente, pero yo me rompo el cruzado en 2019, ¿vale? Tenía 17 años, Ujú. el año que iba a cumplir Sí. 18, el año que iba a empezar la universidad, y yo me rompo el cruzado en marzo. Yo ese año, bueno, estamos jugando en el Sarcolores, Ujú. es mi último año de juvenil, y estoy jugando en la segunda división, en plata, porque ascendemos con el primer equipo. Vengo también de dinámica de selección
incluso voy a una concentración con la absoluta, en una dinámica que se empezó de proyecto de 2021 en ese entonces. Todo muy bonito, todo iba muy bien, íbamos ganando todo, me rompo. Pues fue un momento durísimo, evidentemente, a nivel mental. ¿Fue en partido o en entrenamiento? Fue en partido. Fue en partido. Además sigue una clínica que es muy usual en chicas que juegan a balonmano. Fue en segunda parte, que no sé por qué, bueno, hay estudios y demás, en los que se demuestra que muchas chicas se rompen en la segunda parte, pues tras una carga muscular muy importante, ¿no? Y eso, como te digo, lo viví a nivel mental, pues muy duramente. Pero hay una parte muy positiva, que yo no sé si era mi mente de, pues me lo voy a tomar bien esto, y es que yo tenía selectividad en 2 meses. Vale. Y yo dije, mira, es que no me voy a ver en una como esta en mi vida. Y yo me lo tomé como, mira, pues me he roto el cruzado, pues me lo he roto y ya está. Sí. Yo me voy a poner a estudiar, que no he estudiado en todo el año lo que debería estudiar. Y ese pasó a ser mi objetivo principal, sacar las mejores notas en selectividad. ¿Y salieron? Y salieron. La verdad que... ¿Cuántas notas necesitabas para entrar en criminología? Pues no necesitaba una nota muy alta, creo que necesitaba un 9,15 o un 10 con algo. Aceptable. Que bueno, yo ya contaba con la baza de ser jugadora de alto rendimiento, así que yo con un 5 ya iba a entrar. ¿Tenéis como unos pluses o cómo es los deportistas de alto rendimiento? Sí, por convocatoria de selección y por, pues eso, por entrar, sobre todo por convocatoria de selección y estar en la lista de 32 o 16, tú ya tienes un plus de jugadora de alto rendimiento. Y luego a nivel autonómico, pues por haber estado en selección, por jugar en la segunda categoría a nivel nacional, también eres jugador de alto rendimiento. O sea, pero... No sé cómo será ahora, porque yo creo que han cambiado las bases y creo que ahora tienes que debutar en partido oficial. Vale. Pero en ese entonces era así. O sea, pero me refiero, ¿cómo es esa ayuda que puedes tener? Pues eso a nivel académico, a la hora de entrar a universidades, grados superiores, grados medios y lo que sea. Y luego creo que también era una ayuda económica. Vale, o sea, pero lo que yo me refiero es, ¿tienes como prioridad en caso de empatar en nota con otra persona? Sí, yo creo que sí, que hay un porcentaje reservado, no sé si es un 10 o un 15% en las universidades. Vale, ok. Y bueno, y eso, la lesión, termina selectividad. Sí. ¿Cuánto llevarías ahí? ¿2 meses aproximadamente de lesión? Sí, creo que sí, 2 meses. Y un verano, pues, lesionada también, sin poder hacer gran cosa. Que al final, bueno, pues eso que me permite es una cosa que no tengo a día de hoy, que es mucho tiempo, pasar mucho tiempo con mi familia, mucho tiempo con mis amigos y hacer muchos planes que no puedo hacer. Y yo me lo tomé así, dije, mira, pues vacaciones. ¿Y más o menos hasta cuándo estás? ¿Cuándo vuelves a Vuelvo entrenar? a jugar en enero del año siguiente. Sí, o sea, 10-11 meses estuve parada. Aproximadamente. Sí. 10-11 meses y ¿cómo es la vuelta? Porque me imagino que algo perderías, ya sea de nivel de juego, de lo que sea, pero... Yo me veo mis vídeos a día de hoy porque, bueno, yo pues tenía un entrenador personal, luego allí cuando estuve en Barcelona, una de las jugadoras era rehabilitadora y me llevó la rehabilitación y madre mía, es que era un cervatillo. O sea, a nivel físico pues estaba súper delgada, a nivel de musculatura. ¿En qué pierna fue? En la pierna derecha, que no es mi pierna de salto. No, bueno, por lo menos. Por lo menos. Y bueno, pues al final, pues mucho miedo, pues la reinserción a pista, inseguridad. Pero bueno, es verdad que luego había un momento que yo desconectaba me he roto un cruzado e iba como un kamikaze, como, bueno, pues es una de mis señas, ¿no? De identidad. O sea, ¿no te daba a lo mejor un poco de cosa el volverte a exigir por tema de que conscientemente no. Es verdad que inconscientemente sí que adopté muchas manías de jugar con una rodillera, de echarme crema de calor, pero conscientemente yo no pensaba en exceso en mi rodilla. Yo decía,
creo que estoy en buenas manos, así que voy a confiar y vamos para adelante. Bueno, pues ahora que sabemos que hay gente que puede volver de lesiones un poco kamikaze y no pasa nada, has estado nombrando a mucha gente, muchos entrenadores personales, fisios. Entonces, quiero que ahora nos introduzcamos un poco más en lo que sería ese detrás de las cámaras, ¿no? Que tiene un jugador profesional, Sí. porque si tú vas a un partido, la gente ve el partido, lo que la gente no ve es todo lo que hay detrás, todo tema entrenamientos, nutrición, un estilo de vida que hay que llevar y hay que cumplir. Entonces, quiero que me cuentes, pues, primero, cómo es la nutrición, digamos, de un deportista profesional de balonmano. Bueno, pues este año ha sido el año en el que hemos tenido que cumplir como un plan de nutrición más estricto, porque en el club tenemos una nutricionista y aparte hacemos una comida al día todas juntas. Y pues yo creo que yo creo que todo el mundo ahora más o menos puede saber, ¿no?, cómo se alimenta un deportista, porque creo que hay mucha información que se divulga por redes sociales acerca de esto. Y es una dieta que es rica en carbohidratos, en proteínas sobre todo. Es verdad que, bueno, que dependiendo de cada persona, pues hay más o menos suplementación. Pero eso es una dieta también, pues, que tiene mucha verdura, mucha hidratación. A lo mejor no lo sé, pero entre diferentes posiciones de jugadores puede a lo mejor cambiar un poco. Pues yo pienso que debería de ser así. No, ¿No es? No es. Vale. Yo personalmente no lo he visto o no lo sé, porque puede ser que cada uno tenga, ¿no?, su plan de nutrición más individualizado, pero debería ser así, porque las características físicas de cada posición en balonmano son muy diferentes. Claro, porque yo lo pienso y, bueno, corrígeme si no me equivoco, que tampoco soy muy enterado, pero el pivot, por así decirlo, para que la gente pueda entender un poco más, es el que está bregando, peleándose todo el rato con la defensa. Claro, yo lo pienso y digo, obviamente, a alguien que juega de lateral no necesita ser un bicho enorme con mucha cantidad de masa muscular, pero el pivot sí. Yo pensaba que sí que había más distinción entre posiciones. Pues mira, yo te voy a decir que actualmente yo creo que como el balonmano está evolucionando y ahora es un deporte en el que la velocidad prima mucho más que otras características del juego, esto hace que el físico, ¿no?, de los jugadores también vaya cambiando. Entonces ya no se busca un prototipo cerrado de, yo qué sé, los laterales tienen que ser gente altísima, el pívot tiene que ser una persona grandísima, los extremos tienen que ser pequeños y muy rápidos. Entonces va variando un poco. Antes, hace 20, 30 años, sí que se buscaban más estas características, pero ahora ya yo creo que es mucho más diverso. ¿Y hacia dónde crees tú que puede evolucionar el tema de la nutrición respecto al balonmano? Pues yo creo que en este sentido, en lo que estamos hablando, en hacer planes más individualizados y eso, no dejarse llevar tanto por la influencia, ¿no?, que hay ahora un poco de que está muy de moda el tema fitness, el ir al gimnasio, la nutrición, y hacer planes que el deportista pueda cumplir, porque uno es deportista pero también es persona. Sí. Entonces muchas veces tu estado anímico, emocional, tu circunstancia vital de ese momento pues te permite que la nutrición te esté ayudando o por el lado contrario te esté resultando un lastre más. Entonces yo creo que eso, una adaptación más personalizada. Vale, y bueno, ahora que más o menos pues podemos saber un poco cómo es el tema de la nutrición, me gustaría hablar de el tema de los entrenamientos. ¿Cómo es un entrenamiento de un jugador profesional de balonmano? Tanto lo que pueda ser en situaciones de juego, lo que sería entrenamiento con pelota o como sea que se entrene en balonmano, que lo desconozco, y luego si también tocáis tema de tema gimnasio y qué tipo de ejercicios hacéis. Cuéntanos un poco todo. La verdad que el tema de gimnasio es algo primordial. O sea, tú tienes que tener una base física para poder ejecutar cualquier deporte y evidentemente pues llevarlo a
a la profesionalidad. Entonces, pues tenemos un trabajo físico riguroso, que como te digo es previo a todo el tema del balón y demás. Nuestra pista es una 40×20, la misma pista que la de fútbol sala. Y pues, como antes te he comentado, las plantillas suelen tener 18 o 20 jugadoras, depende. Y los entrenamientos son mayoritariamente con balón. Es verdad que el tema de la preparación física ha evolucionado mucho en pro a que todo sea en base al balón, que el balón esté en todas las fases de preparación. Y bueno, evidentemente al jugador de balonmano es lo que le gusta, ¿no? Estar con el balón y que si tengo que correr sea con el balón, si tengo que hacer resistencia sea con el balón. Y los entrenamientos de gimnasio pues van enfocados mucho a los movimientos propios del balonmano. Es verdad que a lo mejor yo me voy a un gimnasio convencional a hacer los ejercicios que hacemos, me van a mirar raro. Eso me lo han dicho sí. Mireia, que estuvo aquí, que es atleta también, decía que un día estaba entrenando pues un ejercicio de explosividad y claro, la gente le miró. Sí, diciendo, ¿pero qué estás haciendo, tía? Sí. Y bueno, eso, un entrenamiento normal de pista. Pues se suele ejecutar por partes, hay una parte de transiciones en la que pues, se implementa la velocidad en el juego, corre de portería a portería, luego se trabaja por secciones, en 3×3, 4×4, hasta llegar al 6×6, ¿no? Que es el estado natural del juego, situaciones especiales de 5×6, 5×5, que son en situaciones de exclusiones de partido, y en situaciones de 7×6 también, porque en balonmano tenemos una norma en la que una portera sale y entra una jugadora más de campo. Y eso es un entrenamiento normal. Y muchas fases de partido. Vale, y dentro del gimnasio, ¿qué ejercicios son los más habituales? ¿Qué haces tú? Pues hacemos mucho ejercicio de fuerza, de fuerza rápida, además. Tema de saltos explosivos, ¿no? Sí. Tema de pues, press bancas, hip thrust, mucho tema de armado de brazo, para lanzamiento, con gomas, con balones medicinales, con bolsas de agua, mucho tema de eso, de explosividad y resistencia. Porque te quería preguntar, porque ¿es lesivo la técnica de tiro para el hombro? Porque al menos desde fuera sí que da la impresión de que puede como sobrecargar a veces lo que es pues todo el tema del manguito rotador, etcétera, etcétera. ¿Entrenéis eso o realmente no es algo, a lo mejor es cosa mía? No. O sea, el balonmano yo creo que, bueno, no lo sé si me va a tirar un triple diciendo esto, pero creo que es uno de los deportes más lesivos que hay. O sea, hombre, muchísimos... me lo puedo imaginar porque tú ves un partido y... Sí, es que es muy intenso. O sea, muchos golpes, ¿no? Sí. Mucho contacto físico, mucho cambio de dirección, o sea, las rodillas sufren un montón en balonmano. Como tú dices, mucho tema de lanzamiento, el manguito rotador sufre muchísimo, la lesión del labrum. Es que te voy a decir, si quieres, las lesiones más, más comunes, supuesto. Pues eso, tenemos muchos cruzados, muchos esguinces de tobillo, muchas roturas del labrum. ¿Qué es esto? El labrum es un hueso, si no me equivoco, del hombro. Y eso, el tema del lanzamiento, pues el impacto de parar, ¿no? La potencia del lanzamiento pues produce la rotura en el hombro. Y yo creo que no me dejo... ¿Tema de codo? Codo sí que he visto menos, pero también hay. Es que yo creo que en balonmano te puedes lesionar de todo. De todos lados, de ¿no? todo, de donde sea. Sí. Vale, y bueno, ahora ya más o menos vamos a ir cerrando, ¿no? Pero sí que te quería preguntar, porque yo esto es algo que no lo había visto nunca, había visto balonmano por la tele y tal, pero hasta que no fui a ver un partido de balonmano en directo, por primera vez en mi vida, pero de repente llego ahí, no me acuerdo, creo que fue en unas finales de Aragón, aquí en Valdefierro, y de repente veo a un chaval, coge un bote, mete la mano así, coge la bola, empieza así. ¿Qué está haciendo? Sí. ¿Puedes explicarnos un poco todo ese tema? Porque claro, yo pensaba que los jugadores de balonmano teníais supermanos y que cogéis el balón y ya está. No,
lo que utilizamos es resina, que tiene que ser una resina catalogada, porque sí que hay otros métodos así para pues adhesionar el balón a la mano, pero no están regularizados. Y eso, usamos resina de balonmano y pues eso es nuestro pegamento para agarrar el balón y que no se nos caiga. ¿No es incómodo? No. Yo, por ejemplo, soy adicta a la resina. Hay jugadores que no utilizan, que no les gusta, pero yo, vamos, en cuanto puedo, un poquito de resina y me vuelvo a poner el pegamento en las manos y a jugar. Es que, claro, yo pensaba, pues eso, como que podía llegar hasta ser incómodo, porque, o sea, yo me lo imagino como persona que nunca ha jugado, ¿no? Pero que tener toda la mano pegajosa más el balón con la resina, digo, igual es algo, no sé, contraproducente, pero claro, no voy a decir yo nada porque no soy yo el que juega balonmano. Todo lo contrario. Luego sí que es verdad, pues que con gente que juega y tal he hablado y me dicen que eso, o sea, es sí o sí. Sí. La resina es sí o sí. También alguna vez, que seguro que a la gente le habrá salido esto de que ponen el balón así encima del palo y lo dejan caer. Y va así, como... así. Sí. Y yo creo que también es algo que, bueno, que hemos compartido pista con otros deportes y se acuerdan mucho de nuestras madres con el tema de la resina porque se deja todo súper sucio. ¿Pringa mucho? Sí, pringa muchísimo. Muchísimo. Vale. Bueno, pues ahora ya creo que no se nos queda nada en el tintero. No sé si tú hay algo que quieras comentar que se me haya podido pasar a mí o que es algo que... Bueno, pues sí que hay algo que me gustaría decir y que creo que es muy importante, el tema mental y el tema de red, ¿no? Red de apoyo de cualquier deportista. Pero en este caso yo lo quiero mencionar porque para mí es muy importante. Los entrenadores que yo he tenido, mi familia, mi novio... Yo creo que sin ellos no podría ser la jugadora que soy hoy, porque al final es muy importante la confianza que uno tiene en uno mismo, pero yo sí que siento muchísimo apoyo por parte de todas estas personas que me siguen y me arropan, y pues eso que yo quiero recalcarlo porque es una labor que no tiene precio, y yo creo que nos agradece lo suficiente. Y eso, yo quería dar las gracias aquí. ¿Tenéis psicólogo deportivo? Sí. ¿En el club? En el club tenemos un psicólogo deportivo y yo también tengo una psicóloga aparte. ¿Y cómo funciona en el tema del club? Pues en el tema del club, en Elche nuestra psicóloga, bueno, he tenido psicóloga deportiva desde que estoy en la máxima categoría, tanto en España como ahora en Rumanía. En Valladolid funcionaba a nivel grupal. Teníamos sesiones grupales, es verdad que luego podías tener sesiones individuales si tú querías. Y luego en Elche también tuvimos una psicóloga grupal. Y ahora en Rumanía tenemos sesiones individualizadas. Vale. Pues no sé, o sea, yo creo que sí que es algo que sí que es verdad que en un nivel amateur tal vez no es tan importante porque... me ha pasado a mí, le ha pasado a muchísima gente más, que al final tú vas a entrenar porque te gusta, te lo pasas bien, estás con tus amigos, con los que vas a clase, etcétera, etcétera. Pero sí que a un nivel profesional, al final, cuando tu vida depende de eso, ¿no? De tu rendimiento, sí que creo que es algo, ¿cómo decirlo? Necesario. Sí. Porque sí que se ha visto en diferentes deportes, pues mucha gente que a lo mejor al final su cabeza ha dicho hasta aquí. Y claro, y cuando tu cabeza te dice hasta aquí, aunque pueda ser muy bueno, has llegado hasta aquí. Yo creo que además es algo que es relativamente nuevo, el tema de los psicólogos deportivos en equipos. De hecho, en fútbol, por ejemplo, yo... sé de que ahora hay muchos equipos en máximas categorías que no tienen, en realidad, y no sé, creo que es un tema que sí que es verdad que puede ayudar, o sea, porque ¿tú crees que mentalmente estarías en la misma posición? No, yo estoy segura sin que no. psicóloga que con? No, yo estoy segura que no. Y yo creo que al final es algo en lo que tú tienes que confiar y creer, porque si no, evidentemente no te va a servir. Pero yo creo que una vez que sí que das ese paso y que te dejas ayudar,
Al final un psicólogo lo único que hace es darte herramientas, no te va a solucionar tus problemas. No, sí, sí. Empiezas a gestionar las cosas de otra manera. Yo personalmente tengo un largo recorrido con ese tema. Ujú. Y es verdad que avanzas, que relativizas y que te ayuda. Y que eso, consigues estabilizarte en momentos en los que es muy difícil. Ujú. Por lo que tú tienes en la cabeza o por lo que te esté pasando. ¿Alguna vez has tenido como situaciones complicadas en ámbito mental y has notado que ha sido el tener eso, el tener al psicólogo detrás lo que te ha ayudado como a sobrepasar esa situación? Sí. Y además muy reciente con el tema de los Juegos Olímpicos, Ujú. en el que yo sentía que yo tenía que estar ahí, que todo estaba para que yo estuviese ahí y que algo que no entendía, que se me escapaba, el hecho de no ir, y al final como que me lo estaba tomando como un fracaso, Ujú. y pues gracias a mi psicóloga pude dar un paso atrás y verlo desde fuera y decir, es que esto no depende de ti. Ya. Y cuando entiendes que las cosas que no dependen de ti no dependen de ti, lo vives de otra manera. Ya. Claro, al final, si nos centramos muchas veces, ya no solo en ámbito, bueno, para ti es tu trabajo, ¿no? Por así decirlo, en ámbito laboral, sino en muchas situaciones cotidianas del día a día que son cosas que no puedes controlar Ujú. y te frustras tú solo y luego lo piensas en frío realmente y dices, pero tío, pues Sí, si no puedo hacer nada para sí, sí. cambiarlo, si es algo que no depende en absoluto de mí. Ujú. Entonces yo creo que también habrá situaciones y situaciones y personas y personas. Habrá gente que a lo mejor no necesite de esa ayuda, habrá gente que a lo mejor necesite más, pero sí que es verdad que yo creo que lo primero es conocerse a uno mismo y saber si vas a necesitar de esas Eso es. situaciones, porque si no puedes llegar a colapsar en algún momento. Sí, y vamos, yo por ejemplo soy tendente a eso, Ujú. porque yo me estreso con facilidad si las cosas no van como yo quiero, soy muy perfeccionista y el hecho de escuchar a una persona decirte, Danila, no depende de ti, me tranquiliza muchísimo, ¿Crees que eres obsesiva con...? mucho, Sí. mucho. ¿Y Sí. crees que es bueno o malo? O bueno y A malo ver, a partes iguales. voy a decir que es bueno porque yo creo que la autoexigencia Ujú. en la que yo misma me he metido me hace progresar rápido. Al final es algo que a mí me gusta. Ujú. Me gusta mucho la inmediatez, pero es malo porque muchas veces y muchos procesos por los que he pasado podría haberlos vivido de otra manera, hubiesen sido más gratificantes, hubiese disfrutado más del proceso y al final yo creo que soy una jugadora joven, creo que me van a pasar muchas cosas Ujú. y creo que aprender, Te queda todavía sí, bastante. sí, sí, y yo creo que aprender que hay cosas que no dependen de mí ahora, Ujú. evidentemente ojalá lo hubiese aprendido antes, me va a facilitar, ¿no?, ese proceso del futuro. Vale, pues bueno, ya estamos al final de este capítulo y como siempre acabamos los capítulos preguntando la misma pregunta. La primera y la última siempre son las mismas. Entonces, para ti, con ¿qué, 23 años tienes, puede ser? 23. Con 23 años, con todo lo que has vivido pues, en Bistrita, en Elche, en Valladolid, Barcelona, en Zaragoza, ¿qué crees para ti que es el éxito en esta vida? Pues para mí el éxito en esta vida, no te voy a decir es ser feliz, porque ser feliz no creo que sea un estado que se pueda prolongar en el tiempo, pero sí que estar siempre en busca de esa felicidad y hacer elecciones que te hagan sentirte tranquilo con la persona que tú eres en ese momento, porque también hay que ser consciente de que uno a lo largo del tiempo va cambiando, eh, y buscar un bienestar en el que tú te sientas cómodo y también hagas sentir cómodas a las personas que te rodean. O sea que podríamos decir que a lo mejor el hecho de buscar la felicidad como un objetivo final, realmente lo que está haciendo es que seas feliz en el proceso, ¿no? Eso es. Y, Sí. y tener esa felicidad en el camino con lo que vas aprendiendo, compartiendo y por ahí. Sí. Vale, pues yo creo que ahora ya sí que sí. Lo vamos a ir dejando por aquí. Muchísimas gracias por venir. Espero
que pases buen verano, que lo disfrutes, eso por supuesto, y espero en noviembre pues ver que estás en la convocatoria de la selección y que tengas un año fantástico que te queda en Bistrita. Y nada, pues agradecerte de parte de todo el equipo que hayas accedido a venir y espero que hayas estado cómoda, hayas estado a gusto. Sí. O sea, me ha gustado muchísimo la experiencia, he estado muy, muy a gusto y muy bien. Perfecto, pues muchas gracias por venir y nada, y que vaya muy bien. Pues muchas gracias.